¿Puede México ser una potencia? Respuesta corta, sí. La respuesta larga es más complicada. Primero, ¿qué es una superpotencia? No hay un término bien definido, pero la mayoría de estudiosos en la materia define superpotencia como el estado con la habilidad y los medios para influenciar eventos en escala mundial. En este término, el primer país que se nos ocurre es Estados Unidos y otros como Rusia y China. Hay dos maneras de influenciar estos eventos, con el poder blando y el poder duro. El poder duro es mediante la fuerza. Un ejemplo sería usar un ejército con el objetivo de que algún otro país haga lo que uno quiere. El poder suave es mediante medios culturales o ideológicos. Es lo que le permite a un país ser seductor e influyente en ámbitos globales. Países que tienen un alto grado de este poder suave son Japón o Francia. En base a esta definición, México no es una superpotencia. México queda relegado a una potencia regional. Una potencia regional comparte la misma definición que la de una superpotencia, excepto que en vez de ser capaz de influenciar eventos en una escala mundial, es capaz de influenciar los eventos solo en una escala regional. En este caso, el poder duro y suave de México es uno de los más grandes en toda Iberoamérica. ¿Cómo México puede ser una superpotencia? México es la onceava economía más grande del planeta. Está por debajo de Francia, que es la número 10, y arriba de Italia, que es la número 12. Para darnos una mejor idea del tamaño de la economía mexicana, esta está encima de países como son Corea del Sur, España, Canadá y Turquía. Y se pronostica que para 2050 México estará entre las 10 economías más grandes del mundo. Estará ubicada entre el lugar quinto o séptimo, compitiendo con Rusia, Indonesia y Brasil por alguna de estas posiciones. El tamaño de México es casi de 2 millones de kilómetros cuadrados. Podemos poner a Francia, España, Alemania, Reino Unido e Italia dentro de México. Además de eso, tiene un clima variado, lo que significa que México tiene una vasta cantidad de recursos a su disposición. México es el 11º país más poblado del mundo. Se estima que para 2030 será el 9º país más poblado del mundo. De momento los mexicanos son 1.56% de la población mundial. Más población para México significa más mano de obra y más recaudación de impuestos para el Estado mexicano. México está ubicado abajo del consumidor más grande del mundo, los Estados Unidos. Esto ha beneficiado de manera muy grande su economía. A pesar de que el Telecán, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, fue doloroso para el país en un principio, le ha ayudado a México para desarrollar su economía. El 80% de las exportaciones de México van a Estados Unidos. En otras palabras, los Estados Unidos compran el 80% de lo que se produce en el país. También, si vemos en un mapa que tenga el continente americano en el centro, podemos ver que México está conectado al Pacífico y del lado derecho al Golfo de México, Mar del Caribe que se conecta al Atlántico. México tiene la facilidad de que puede comerciar con Asia y Europa. También, el Istmo de Tehuantepec es el estrecho más corto al norte del continente americano. Por años se ha hablado de la creación de un canal como el de Panamá. Si este canal se concretara, acortaría de una manera, pero todas estas ventajas también juegan en contra de México. El estar debajo de Estados Unidos, la superpotencia del mundo, le ha traído varios problemas a México, como por ejemplo la pérdida del territorio nacional, la misión punitiva contra Pancho Villa y la casi amenaza de guerra durante la explotación petrolera, siendo estos solo algunos de los ejemplos que hay. Pero no solo como país, también siendo el mercado más grande del mundo, le ha traído problemas a México, como la guerra contra las drogas. El apetito por las drogas de los estadounidenses le ha costado a México alrededor de 250,000 muertes.
También tener una vasta población juega en su contra. Un crecimiento de población sin los servicios básicos necesarios, como son el conocido problema del abasto de agua en el centro del país, pueden desencadenar problemas mayores, especialmente en sus urbes más importantes como la Ciudad de México. También los recursos que se necesitan para las futuras generaciones como educación y empleo representan un desafío para el país. La geografía de México juega a su favor y en contra, y ha sido el mayor factor a la hora de definir una política interior y exterior. México está dividido en 5 zonas. Estas 5 zonas son la zona norte, la península de Baja California, la península de Yucatán, la zona exterior y la zona interior. La zona interior, por sus características geográficas, es la más importante. Por eso, el que controla la Ciudad de México controla todo el país. Tradicionalmente, todas las amenazas militares que la Ciudad de México han tenido lo han hecho desde el puerto de Veracruz. España, Estados Unidos y Francia han usado el puerto de Veracruz para llegar a la Ciudad de México. El norte del país es muy amplio y desértico para hacer una invasión exitosa, y al sur la selva yucateca prueba ser muy difícil de acceder. La protección que el desierto al norte y la selva al sur ofrecen son tradicionalmente puntos de inquietud y agitación para grupos organizados, desde los grupos rebeldes en Chihuahua y Chiapas a los grupos delictivos de Nuevo Laredo y Sinaloa. El desafío de México ha sido someter e integrar estas comunidades que se encuentran insoladas del poder central de las grandes urbes como Monterrey y la Ciudad de México. El ejemplo más evidente de esto es la guerra contra las drogas, pero esta es una constante que se ha repetido en la historia de México desde el México prehispánico. México no puede convertirse en una potencia si no incorpora política y económicamente estos huecos de comunidades aisladas a todo el país. La manera más fácil de proyectar poder desde las grandes urbes y con ella la integración de estas comunidades es mediante el desarrollo de infraestructura. Esto requiere un plan de infraestructura muy grande y costoso, pues se tiene que construir infraestructura en montañas, desiertos y selva, terrenos en el que simplemente es muy caro construir. También la relación con Estados Unidos es un tema muy sensible y crítico para el futuro del país. Este tema se tiene que asumir de una manera muy cuidadosa. Los dos países se necesitan en gran medida. Estados Unidos es el mayor socio comercial de México. El 80% de lo que se produce va a este país. El resto de países en el mundo solo compran el 20% de lo que los mexicanos producen. En el otro lado, México es el segundo socio comercial más grande de Estados Unidos, solo después de Canadá. El 16% de lo que se produce en Estados Unidos lo compran los mexicanos. En caso de una guerra comercial o un cierre total de la frontera México con Estados Unidos, como el presidente Trump ha amenazado, sería catastrófico para los dos países. Con esto dicho, México debe de diversificar su economía y buscar otros mercados en Europa y Asia para así poder negociar desde una mejor posición con los Estados Unidos. ¿Y tú crees que México puede ser una superpotencia? ¿Qué otros temas te gustaría que habláramos? Déjanos tus comentarios, dale like y suscríbete al canal. Hasta la próxima.